Buenos días, Humash para el día martes, Parashat Pikudé. Entonces estamos repasando las vestimentas del Kohen Gadol y hoy vamos a tocar lo que es el Me'il, que fue una bata que iba debajo del ephod que vimos ayer, y vamos a ver acerca del tzitz, que fue la placa frontal que el Kohen Gadol usaba. Dice, Vayas et Me'il ha'ephod ma'ase oreg kelil techelet. Él hizo el manto de ephod de labor de tejedor enteramente de lana turquesa. Okay, entonces aquí tenemos el Me'il, y en este dibujo se puede ver como el ephod está encima del Me'il. Interesante que en la Torah primeramente habla del ephod, sí, y después del Me'il, aunque esto iba debajo. Ufi ha'me'il betocho kefi tachra safa lefiv saviv lo yikarea. La abertura para la cabeza del manto estaba doblado hacia adentro como la abertura de una cota de malla. Tenía un borde para la abertura en derredor para que no se desgarrase, porque eso es una prohibición negativa de romper o que se rompa el cuello del Me'il. Entonces por eso la Torah indica cómo hacerlo ahí, ¿no? Que tenía que hacer como una especie de doblaje para reforzar el cuello para que no se llegue a romper. De todo esto podemos apreciar de que estas vestimentas tenían algo mucho más allá de unos simples vestimentas. Tenían un fondo espiritual sumamente elevado. También los colores, ¿verdad, Rabino? Los colores y los hilos, y este tiene que ser con un hilo de oro y esto tiene que ser así. Todo esto, obviamente, cuando estudiamos la Torah en su profundidad, vamos viendo que cada cosa tiene un trasfondo muy profundo. Vayasu al shulei ha'me'il rimonei techelet ve'argaman tolat shani moshezar. Y en las bastillas del manto hicieron granadas de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Vayasu pa'amonei zahav tahor, vayitnu et ha'pa'amonim betoch harimonim, al shulei ha'me'il saviv betoch harimonim. Hicieron campanillas de oro puro y pusieron los campanillas entre las granadas en las bastillas del manto en derredor entre las granadas. Bueno, entonces primeramente aquí estamos viendo, estas son las campanillas, estas son las granadas. Okay, aquí muestra de dónde viene ese tipo de granada, no es el típico que uno conoce. Y cómo esto después, cómo estos componentes se colocaron en el borde del Me'il, uno y uno. ¿Ves? Aquí abajo puedes ver cómo de toda la parte. Granada. Exacto. Una campana y una granada. Así. Por todo el borde del Me'il. Pa'amon verimon, al shulei ha'me'il saviv lesharet kasher tziva Hashem et Moshe. Una campanilla y una granada. Una campanilla y una granada. Y así por todo el borde. Igual como Hashem le había ordenado a Moshe. Vayasu et hakotnot shesh ma'ase oreg le'aharon ulevanav. Hicieron las túnicas de lino de labor de tejedor para Aarón y para sus hijos. Ve'et hamitznefet shesh ve'et pa'arei hamikbaot shesh ve'et michnese habad shesh mashazar. Después dice que la cofía de lino, los bonetes esplendorosos de lino, los calzones de lino trenzado.
Rashi dice, los bonetes esplendores, esta frase es equivalente a Tiferet HaMikbaot, que significa los gorros esplendorosos. Entonces aquí menciona rápidamente los otros Bigdei Kehuna, los otros vestimentas de los Kohanim. Aquí tienes el mitznefet, ¿no? Eso era del el turbante, digamos, que iba arriba. Y después tenías, estos son los otros, todos los diferentes Bigdei Kehuna, okay, que el Kohen Gadol en total tenía 8 prendas, vestimentas, y el Kohen normal tenía 4. Y aquí puedes ver la diferencia entre el Kohen Gadol y el Kohen normal. Esto era del Kohen normal, o sea, 4, y esto era del Kohen Gadol, que tenía 8 diferentes prendas, cada uno explicado en la Torah. Incluso que el turbante al final terminaba diferente, ¿verdad? Bueno, hay diferentes dibujos de esto y cómo era, pero en este libro lo pone así. ותהבנת 6 משזר תכלת וארגמן בתולת שני מעשה רוקם כאשר ציווה השם את משה, y el cinturón de lino trenzado, de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, de labor de recamador, como el Eterno había ordenado a Moshe. Y ahora viene mencionando la placa frontal. ויעשו את ציץ נזר הקודש זהב טהור, ויכתבו עליו נכתב פיתוחי חותם קודש להשם. Hicieron la placa frontal, la diadema de santidad, de oro puro, y escribieron en ella con una inscripción semejante al grabado de un sello, que decía, Kodesh LaHashem, santo para el Eterno. Okay, entonces aquí ves la placa frontal, que como es su forma. Hay diferentes opiniones exactamente acerca de la escritura, aunque la Torah dice muy claro que tenía que decir Kodesh LaHashem. Pero exactamente cómo escribirlo, eso es un asunto. Y aquí ves cómo los diferentes elementos se juntaban. Porque como Rashi explica acá, hay un tema de los tefilín de la cabeza. Que tiene que haber un espacio para que el Kohen pueda poner sus tefilín de la cabeza. Entonces aquí estamos viendo cómo lo tenía puesto sobre sí. ¿Esta era la parte frontal o...? Frontal, acá, ¿no? ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר ציווה השם את משה. Pusieron en ella un hilo de lana turquesa para ponerlo sobre la cofía por encima, como Hashem había ordenado a Moshe, como acabamos de ver. Esto se refiere a esta parte azul, ¿no? ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו. Fue terminada toda la obra del tabernáculo, la tienda de la cita, y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Hashem le había ordenado a Moshe, así hicieron. Vamos solamente a leer en breve el Rashi. En estas porciones hay muy pocos Rashi, explicación de Rashi, porque él ya explicó todo esto en los parashiot Terumah y Tetzaveh, pero aquí de vez en cuando agrega un comentario. De hecho, probablemente este es el Rashi más largo en estos parashiot, que explica este tema de los tefilín junto con el mitznefet, que era o sea, el sombrero y la placa, cómo funcionó. Entonces dice, y por medio de los cordones de la placa frontal,
descansaba sobre la cofía a modo de corona. Pero no se puede decir que la placa frontal misma estaba sobre la cofía, ya que en el tratado talmúdico, también llamado Shechitat Kodashim, aprendimos que el cabello del Cohen era visible entre la placa frontal y la cofía. Podías ver la cabeza. Pues en este sitio era donde se colocaba el tefilín de la cabeza, mientras que la placa frontal estaba colocada sobre la frente. Por consiguiente, la cofía estaba arriba y la placa frontal abajo, o sea, de los tefilín. La placa frontal tenía que estar debajo de los tefilín y la cofía encima de los tefilín, arriba. Entonces había este espacio pequeño. Es interesante, mira, diseñado para que los tefilín puedan entrar justamente en este espacio, ¿no? Entonces la pregunta es, por consiguiente la cofía está, ok, bueno, dice, entonces, ¿qué quiere decir la frase encima de la cofía? Porque eso es lo que dice la Torah, que la placa frontal está encima, lo cual implicaría que tenía que colocarla encima directamente de esto. Y otra dificultad hallé con respecto a esto. Aquí se declara que y pusieron en el hilo de lana turquesa, lo cual implicaría que el hilo estaba sobre la placa frontal, mientras en el contexto de la orden de confeccionarla se declara, y lo pondrás sobre un hilo de lana turquesa, lo cual da de entender que la placa frontal estaba sobre el hilo. Para resolver estas dificultades, yo digo que este hilo de lana turquesa consistía en cordones con los cuales amarrar la placa frontal a la cofía, ya que la placa frontal misma solo se extendía de oreja a oreja, entonces no tenía cómo sostenerse, no tenía una forma de sostenerse sin ese hilo. Y sin esto, ¿con qué podría el Cohen amarrárselo a la frente? Por lo tanto, necesariamente tenía que estar amarrado a la cofía misma. En la placa frontal estaban insertados hilos de lana turquesa en sus dos extremos y en el centro, con los cuales se amarraba y colgaba de la cofía cuando el Cohen lo tenía puesto. Entonces, por eso tienes este dibujo ya es la explicación que Rashi está dando. Tenías aquí de ambos lados, o sea, una forma de amarrarse, y también iba encima de la cofía. Entonces, no es que la placa iba encima de la cofía, sino el hilo que sostenía la placa, eso es lo que iba encima de la cofía. Esa es la explicación. Con esto terminamos el Chumash de hoy.